Buenas tardes, muchas gracias a los que se están conectando. El día de hoy vamos a platicar acerca del tema de erogaciones no deducibles. Por ahí desde diciembre que estábamos platicando acerca de los temas de materialidad, razón de negocios, todo este serial que tuvimos acerca de la auditoría que debíamos de hacerle a nuestros FDIs antes de concluir el ejercicio. Nos habían estado preguntando dudas muy en lo particular acerca de determinado tipo de deducciones que podrían considerarse conflictivas. Y a raíz de esto, pues, pensamos en plantear el tema de las erogaciones no deducibles, que bien es cierto que algunos dirán, vaya, pues erogaciones no deducibles, pues aquellas que no cumplen con los requisitos, pero en la práctica real, nos hemos encontrado con determinadas situaciones en las que no tenemos tan a la mano el fundamento y las características de las erogaciones que son consideradas no deducibles, tanto como tenemos en mente o tenemos presente los requisitos de deducibilidad de aquellas que son consideradas deducciones autorizadas. Por eso es que nos pareció un poco más interesante hablar el tema de las erogaciones que son consideradas como no deducible por la propia ley. Generalmente cuando nosotros pensamos en erogaciones no deducibles, lo primero que viene a nuestra mente es las erogaciones que no reúnen los requisitos de deducibilidad. Pero son dos temas completamente distintos. Una cosa es una deducción autorizada que no alcanza a reunir todos los requisitos de deducibilidad y que por lo tanto no la podemos llevar a deducción en nuestra declaración anual. Y otra cosa muy distinta es una erogación cuya naturaleza es no deducible, según lo establece el artículo 28 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Ahorita vamos a entrar de lleno al tema del artículo 28, vamos a analizar algunas de las fracciones. No las vamos a analizar todas, porque son bastantes, son 30 fracciones, no las vamos a analizar todas, pero vamos a analizar las que consideramos que son más críticas al momento de determinar qué sí y qué no es deducible antes de presentar nuestra declaración anual, sobre todo aquellas fracciones que hemos detectado que en la práctica no tenemos tan presentes en la teoría y en el fundamento como si tenemos los requisitos de deducibilidad. Así es que vamos a dejar de un lado esta cuestión de los requisitos de deducibilidad de las deducciones que sí son o que sí pueden ser deducibles si reúnes todos o ciertos requisitos. Esto es un tema que como contadores ya manejamos desde hace mucho tiempo y que por cierto lo manejamos bastante bien. Si hablamos de deducciones autorizadas, hablamos de requisitos de deducibilidad. Si decimos requisitos de fondo, que ya habíamos hablado en sesiones anteriores, materialidad, razón de negocio, si son estrictamente indispensables para la obtención de los ingresos. Si nos vamos a los requisitos de forma, que tengas un CFDI, que el CFDI cumpla con lo que establece el artículo 29-29A, guías de llenado, auditoría de conceptos del CFDI, si son erogaciones que se pagaron en efectivo que no excedan de los 2,000 pesos, si se exceden de los 2,000 pesos, que estén cubiertas con transferencia electrónica, cheque, monedero electrónico, tarjeta de débito, crédito, si lo pagaste en cheque, que el cheque sea de una cuenta a nombre del contribuyente, que cuente con el RFC del contribuyente en la parte de los títulos del crédito, del cheque, que en el anverso se incluya la leyenda para bono en cuenta del beneficiario, y bueno, toda una larga lista de etcéteras con la que ya nos encontramos completamente familiarizados. Ahorita lo que vamos a ver directamente, lo que vamos a atacar, es el tema de las erogaciones cuya naturaleza no es deducible, es decir, aquellas erogaciones que desde el momento en el que nacen son completamente no deducibles. Jamás las vas a poder hacer deducibles por más requisitos que reúnas, y por más que tú quieras volverlas deducibles, no podrán ser deducibles porque su naturaleza es esta, ser no deducible, y nos las lista el artículo 28 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Vamos a empezar con el texto del artículo 28, fracción primera. Para los efectos de este título no serán deducibles los pagos por impuestos sobre la renta a cargo del propio contribuyente o de terceros, ni los de las contribuciones en la parte subsidiada o que originalmente correspondan a terceros, conforme a las disposiciones relativas, excepto tratándose de aportaciones pagadas al instituto
Mexicano del Seguro Social a cargo de los patrones, incluidas las previstas en la Ley del Seguro de Desempleo. Es decir, todo el ISR propio que tú pagues, todo el ISR que retengas y enteres a la autoridad en tu calidad de retenedor, no es considerado una erogación deducible. Esto también pues ya lo sabíamos un poco, ¿verdad? A propósito del impuesto sobre la renta propio, no es una deducción autorizada, pero tienes el derecho de poderlo acreditar o poderlo disminuir del impuesto a cargo en tu declaración anual. Únicamente va a ser deducible tratándose de contribuciones de seguridad social únicamente por la parte de la cuota patronal, que esto también ya lo sabemos. Todo lo que tú retienes por concepto de cuota obrera, eso no es deducible. Ojo también con las negritas. Tampoco serán deducibles las cantidades provenientes del subsidio para el empleo que entregue el contribuyente en su carácter de retenedor a las personas que le presten servicios personales subordinados. Ojo con esto, nuevamente el subsidio para el empleo entregado en efectivo no es una erogación deducible, pero genera el derecho para el contribuyente de poderlo disminuir del impuesto a cargo. Ojo con esto, esto no lo convierte en una deducción autorizada. Continuando con el texto de la primera fracción del 28, nos dice que tampoco serán deducibles los accesorios de las contribuciones, a excepción de los recargos que hubieran pagado efectivamente, incluso mediante compensación. ¿Esto qué quiere decir? Que si tú te atrasaste con un impuesto y pagaste recargos y actualizaciones, únicamente los recargos van a ser deducibles, no van a ser deducibles las actualizaciones, las multas, penas, etcétera. Todo esto va a ser considerado como no deducible, y aquí también hay que ponerle atención a esto porque también en la práctica me ha tocado ver algunos contribuyentes que mandan a deducción los accesorios de las contribuciones, dígase actualizaciones, dígase multas. Así es que hay que tener cuidado con esto. Recuerda, fracción primera del artículo 28. Continuando con la siguiente fracción, fracción segunda, los gastos e inversiones en la proporción que representan los ingresos exentos respecto del total de los ingresos del contribuyente. Ojo con esto, si tú eres contribuyente que tiene ingresos exentos, ojo, por más que tú reúnas todos los requisitos de deducibilidad de las deducciones que sí son autorizadas y que sí pueden ser deducibles, aunque tú cuentes con todos los requisitos, una parte o una proporción de esos gastos no van a ser deducibles. ¿Por qué? Porque dentro de tu total de ingresos generaste ingresos exentos. Ahorita vamos a ver esto en números. Continuando con el texto de la fracción 2, los gastos que se relacionen en relación con las inversiones que no son deducibles conforme a este capítulo. En el caso de los automóviles y aviones, se podrá deducir en la proporción que represente el monto original de la inversión deducible a que se refiere el artículo 36 de esta ley, respecto del valor de adquisición de los mismos. Recuerda que en el caso de automóviles las inversiones son parcialmente deducibles, no son completamente deducibles hasta un monto determinado que ahorita vamos a platicar. Entonces, resumiendo, la fracción segunda del artículo 28 nos dice que si eres contribuyente que obtiene ingresos exentos, de tu total de deducciones autorizadas, una proporción va a ser no deducible por el simple hecho de tener ingresos exentos. Entonces habrá que calcular la proporción que representan los ingresos exentos del total de los ingresos obtenidos, y esa misma proporción habrá que aplicársela entonces a nuestras deducciones autorizadas. Inversiones parcialmente no deducibles o parcialmente deducibles, como lo quieras llamar, los gastos que se relacionen con estas también van a ser parcialmente deducibles, es decir, va a haber siempre una parte que no vas a poder deducir, aunque reúnas todos los requisitos de deducción, y ahorita lo vamos a ver también en números. Por ejemplo, gastos e inversiones en la proporción que representan los ingresos exentos respecto del total de ingresos del contribuyente. Vamos a suponer que tú como contribuyente tienes actividades que gravan y actividades que generan ingresos que no gravan. Un ejemplo en números, tienes un total de ingresos de 1.980.300, de los cuales 480,000 pesos son ingresos exentos. Entonces habrá que calcular esa proporción de la que habla la fracción segunda del artículo 28. Tomamos la proporción de ingresos exentos, lo dividimos entre el total de los ingresos y obtenemos la proporción no deducible en gastos e inversiones. Ojo, todos tus gastos e inversiones que son deducciones autorizadas y que reunieron todos los requisitos de deducibilidad, vas a aplicarles esta proporción y el resultado va a ser una erogación no deducible, aunque la ley establezca
que sí es una erogación, una deducción autorizada y que reuniste todos los requisitos por el hecho de haber obtenido ingresos exentos. Una parte de esas deducciones son también no deducibles. Vamos a continuar con el ejemplo. Ya calculamos aquí una proporción de no deducibles de 0.2423, que es la proporción que representan los exentos en relación con el total de los ingresos. Tomamos el total de gastos e inversiones que hayamos tenido en el ejercicio, ejemplo 650,000, le aplicamos la proporción no deducible de 0.2423 y este resultado, los 157,495 son no deducibles. Nuevamente, a pesar de que tus gastos e inversiones estén considerados como deducciones autorizadas y hayas cubierto todos los requisitos de deducibilidad, aún así, por el hecho de haber obtenido ingresos exentos, tienes que aplicar esta proporción de no deducibles. Entonces, vas a tomar tus gastos e inversiones deducibles, le vas a disminuir los gastos e inversiones no deducibles y el resultado va a ser únicamente tu parte deducible de estas inversiones y gastos. Ojo con esto, porque esto también en la práctica se nos suelen ir un poquito los goles en este tema de no calcular esta proporción de no deducibles cuando obtuvimos ingresos exentos. Ahora, vamos a la parte de los gastos que se realizan en relación con inversiones que no son deducibles o que son parcialmente deducibles. Específicamente el tema más común, que es el tema de los automóviles. Recordarás que los automóviles tienen un límite de deducción equivalente a 175,000 pesos. De tu monto original de la inversión de cualquier automóvil, solamente vas a poder deducir hasta un monto de 175,000 pesos. Esto de acuerdo a lo que establece la ley. Recuerda también que debemos de revisar el reglamento, que es el que nos dice qué se considera un automóvil para poder determinar cuándo nos encontramos en una situación en la que una inversión en un vehículo va a ser considerado automóvil. Ejemplo, tengo una inversión en un automóvil cuyo monto original de inversión fue de 235,000. Mi monto original de la inversión deducible va a ser de 175,000 según lo establece la ley. Hay que calcular entonces esta proporción. Tomas el MOI deducible hasta el monto de los 175,000, lo divides entre el monto original de la inversión total, que son los 235,000, y el resultado va a ser la proporción deducible de la inversión. Ojo, 0.7426. Si esta es la proporción deducible, entonces la diferencia, es decir, 0.2524, es la proporción no deducible. ¿Qué quiere decir? Que si tú realizaste gastos que tengan que ver con estas deducciones, no todo el gasto va a ser deducible, solo una proporción. Y aquí también hay que tener bastante cuidado, porque ¿qué pasa cuando tenemos este tipo de inversiones como automóviles que son parcialmente deducibles? Pues les pones gasolina, compras refacciones, los llevas al mantenimiento, etcétera. Todos estos gastos que tú estás realizando para esta inversión que es parcialmente deducible no son 100% deducibles, a pesar de que los puedas considerar que son estrictamente indispensables, que hay razón de negocio, que hay materialidad, etcétera, 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 que reuniste todos los requisitos de forma de la deducción, contar con el CFDI, que cumpla con el artículo 2929A, guías de llenado, etcétera, etcétera. Aún con todo esto, esos 11,200 que estamos viendo en el ejemplo, no te los vas a poder deducir por completo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tomas el total de gastos relacionados con estas inversiones parcialmente deducibles, les aplicas la proporción no deducible, que es la diferencia que hay entre la proporción deducible, y el resultado va a ser los gastos no deducibles relacionados con la inversión. ¿Esto qué quiere decir? Que no te vas a poder deducir 11,200 pesos, sino que, te lo voy a poner aquí para que lo veas en números, de esos 11,200 pesos vas a restarle estos 2,826.88 que son la proporción no deducible que representa, y únicamente te vas a poder deducir 8,373.12 pesos por todos esos conceptos en suma. Ahora, recomendación al respecto de esto. Caemos siempre en la tentación, como todo buen contador, que tenemos diferentes tipos de activos o de inversiones y todo lo mandamos a una sola cuenta.
automóviles y todo lo mandamos a una sola cuenta. Hay que identificar por separado las inversiones que son parcialmente deducibles. Ojo, estoy hablando de contablemente y fiscalmente. Recuerda que contablemente pues te vas a ir a tu catálogo de cuentas, fiscalmente te vas a tus papeles de trabajo, a tus cédulas, a tus cuentas de orden, ¿sale? Entonces, debemos de poder identificar en nuestra contabilidad de forma separada los gastos que se relacionan con inversiones que son totalmente deducibles con los gastos que se relacionan con inversiones parcialmente deducibles. Esto, en caso o en tema de una revisión, la autoridad tendrá que poder determinar de tu total de erogaciones cuáles están relacionadas con parcialmente no deducibles. Y ahí es donde caemos en el error, porque resulta que en nuestros registros contables nos vamos a nuestras cuentas de gastos, abrimos una cuenta de gastos que se llama combustibles y lubricantes, y ahí mandamos todos los gastos de gasolina de todos nuestros vehículos, sea equipo de transporte, sea equipo de reparto, sea vehículo, todo lo mandamos ahí. ¿Y qué ocurre cuando tenemos que identificarlos? Pues no tenemos una manera de poder separar cuáles corresponden a inversiones parcialmente no deducibles y cuáles corresponden a inversiones que son totalmente deducibles. Entonces hay que ponerle mucho cuidado a este tipo de temas, porque no basta solamente con que tú tengas tu papel de trabajo en donde llevas el control. También en tu registro contable debes de tener una segmentación de este tipo de gastos que van a ser considerados como parcialmente no deducibles. Así es que, recomendación, dentro de tus cuentas, dentro de tu catálogo de cuentas en contabilidad, separa, haz una subcuenta. A tu cuenta de combustibles y lubricantes, hazle dos subcuentas. Combustibles y lubricantes relacionados con inversiones completamente deducibles y otra que sea para gastos relacionados, para combustibles o lubricantes relacionados con inversiones parcialmente deducibles, que en este caso serían los automóviles. De esta manera vamos a tener un registro en el que podamos identificar plenamente cuáles gastos están relacionados con este tipo de inversiones y cuáles con los que son completamente deducibles. Ojo, esto es una recomendación que nos va a ayudar a poder tener un poco más claro nuestros registros contables. Recuerda que si eres persona moral, pues estás obligado a presentar tu contabilidad electrónica. Entre más clara y precisa sean esta contabilidad ante el SAT, créeme que te vas a ahorrar muchos problemas. Esto, además de que lleves de forma externa tu control en papeles de trabajo, que eso como contadores estamos muy acostumbrados a llevar la contabilidad en nuestro sistema contable y aparte llevar nuestros registros de control en papeles de trabajo en Excel, ¿no? Recomendación también, ahí están las cuentas de orden. Además de esto, recuerda que la contabilidad no solamente son los registros que haces en tu programa de contabilidad. Si nos vamos a Código Fiscal de la Federación, cuando nos habla de qué se entiende por contabilidad, nos habla que son todos aquellos registros, bases de datos, programas, papeles de trabajo, incluso hace mención de papeles de trabajo. Entonces, si ya lo traes en papeles de trabajo, pues mételo a cuentas de orden, no pasa nada. Entre más puedas enviarle esta información al SAT a través de tu contabilidad electrónica, créeme que es mucho mejor. Muchos contribuyentes hasta se esconden y dicen, hombre, es que eso no se lo quiero mandar al SAT, no quiero que se entere. El SAT se entera de todas maneras, así es que entre más completos estén tus registros va a ser mucho mejor para ti, te vas a meter en menos problemas. Continuando con la siguiente fracción del artículo 28, fracción tercera, los obsequios, atenciones y otros gastos de naturaleza análoga, con excepción de aquellos que estén directamente relacionados con la enajenación de productos o la prestación de servicios y que sean ofrecidos a los clientes en forma general. Ojo con esto, porque esto es bien común y supongo que te encontraste en esta situación estos días, estos meses pasados, ¿no? En Navidad, que de repente dices, bueno, pues vamos a mandarle una atención a los clientes, ¿no? A los clientes que más ingresos representados, mándales una canasta navideña. ¿Qué pasa con este tipo de erogaciones? En estricta teoría, lo que nos dice el tercero del artículo 28 es que no van a ser deducibles. ¿Por qué? Porque no están relacionados con una enajenación ni con una prestación de servicio y además no se otorgaban de forma general. ¿Qué quiere decir que esté relacionado directamente con la enajenación o prestación de servicios?
que de no haber realizado la erogación no hubieras obtenido el ingreso de entrada. Entonces está un poco complicado que puedas darle materialidad al hecho de que si no entregas una canasta navideña no te van a pagar los honorarios del mes de diciembre, por ejemplo, o los del mes de enero, ¿no? Está un poco complicado que puedas sustentar la materialidad y la razón de negocios de eso, por ejemplo. Segunda, cuando están relacionados con ingresos y que además son ofrecidos a los clientes en forma general, es decir, a todos, no solo a algunos, no solo a los que te representan mayores ingresos. Entonces hay que tener cuidado con esto. La mayoría de las veces nos encontramos ante la disyuntiva de ¿lo hago o no lo hago deducible? Y algunos dirán sí, están relacionados con la enajenación en la prestación de servicio, pero ojo con esto. Puede ser que eso tenga pues contento al cliente, ¿verdad? O al proveedor, y eso haga que sigan teniendo trato comercial, pero esto es muy distinto a que si no hicieras esa erogación no obtendrías los ingresos. Son cosas completamente distintas, entonces hay que tener cuidado con esto. Yo, en lo personal, soy de los que conservan un criterio más conservador al respecto de esta fracción. Si no está relacionada directamente, es decir, que de no hacerla no obtendrías ingresos y que además no se los estás ofreciendo a todos los clientes de forma general, para mí es no deducible. Lo dejo a tu criterio, aquí está el fundamento, fracción tercera del artículo 28. Siguiente fracción, fracción cuarta, los gastos de representación, que esto también es muy común, que bajo el concepto de gastos de representación te avientas las vacaciones del socio del accionista, te avientas el hospedaje en el hotel, te avientas el paquete turístico y lo metes como tipo gasto de representación. En este caso, la fracción cuarta nos dice no, este tipo de gastos llamados de representación no se consideran no deducibles de acuerdo a la fracción cuarta. Ahora, no confundir gastos de representación o gastos de viaje, que es muy común confundir estos dos conceptos con el concepto de viáticos, son dos conceptos completamente diferentes. Continuando con esta misma línea, vámonos a la fracción quinta del artículo 28, que nos habla particularmente de los viáticos. Nos dice, para efectos de este título no serán deducibles los viáticos o gastos de viaje en el país o en el extranjero, ojo, cuando no se destinen al hospedaje, alimentación, transporte, uso o goce temporal de automóviles y pago de kilometraje. Entonces quiere decir que los conceptos de viáticos únicamente van a abarcar lo que gastas en alimentación, lo que gastas en hospedaje, lo que gastas en transporte o en renta de vehículo. Nada más, solo esos conceptos van a ser deducibles. Ahora, la disposición de la que nos habla el quinto, la fracción quinta del 28, es que deben de estar relacionados con la persona beneficiaria del viático o cuando se apliquen dentro de la faja de los 50 kilómetros que circundan al establecimiento del contribuyente. Entonces aquí ya tenemos otras dos condicionales para los viáticos. Que sean en favor de representante de la empresa, trabajador o socio o accionista, y que sean fuera de la faja de 50 kilómetros. Si es dentro de los 50 kilómetros o es erogado por otra persona que ni es trabajador de la empresa, ni es socio, ni accionista, ni representante, entonces no se va a considerar viáticos, por lo tanto va a ser completamente no deducible. Continuando con esta precisión, en el siguiente párrafo nos dice, las personas a favor de las cuales se realiza la erogación deben tener relación de trabajo con el contribuyente en los términos del capítulo 1 del título 4 de esta ley o deben estar prestando servicios profesionales, es decir, yo contrato a un trabajador en el que hay una relación de subordinación, lo mando como representante de la empresa, entonces los viáticos son deducibles, o contrato por servicios independientes a una persona por honorarios, pago los viáticos, hay una relación de prestación de servicios independientes, también son deducibles. Si no existen estas dos relaciones, una u otra, no pueden ser considerados deducibles. Ahora bien, continuando con el siguiente párrafo, los gastos a los que se refiere esta fracción deberán estar amparados con un comprobante fiscal cuando estos se realicen en territorio nacional o con la documentación comprobatoria correspondiente cuando los mismos se efectúan en el extranjero. Ojo con esta disposición. Si nos vamos a las disposiciones de viáticos, hay disposiciones tanto de reglamento como de reglas de carácter general que nos dicen que los viáticos, cuando son entregados a trabajadores, debe haber una comprobación
tanto de la entrega como del gasto o del reintegro, esto a través del sobrerecibo de nómina o del CFDI de nóminas. Y hay todo un procedimiento del que nos habla la guía de llenado. No confundir esto con el requisito de contar con un CFDI, porque también he visto que en la práctica no reúnen este requisito del CFDI y lo quieren pasar con el sobrerecibo. Dicen, es que yo ya lo metí en el sobrerecibo, ya lo comprobé. No, son dos procedimientos completamente diferentes. Uno tiene que ver con el que otorga los viáticos, otro tiene que ver con el que recibe los viáticos y otro tiene que ver con quien deduce los viáticos. Así es que hay que tener cuidado con este tema de los viáticos. ¿Sale? Debes de recabar el CFDI de los gastos que se erogaron, independientemente de que tengas que hacer la comprobación de la entrega, el gasto y el reintegro a través de la mecánica que establece la guía de llenado para el CFDI de nóminas. ¿Sale? O con la documentación comprobatoria correspondiente cuando los mismos se efectúen en el extranjero. Y aquí también hay una serie de requisitos en reglas de carácter general, específicamente en resolución miscelánea fiscal, que nos habla de los requisitos que deben de reunir las erogaciones en el extranjero. Así es que aquí no hay manera de que te brinques este requisito. Tienes que comprobarlo con CFDI o con comprobantes del extranjero que reúnan los requisitos de los que hable específicamente la regla de la resolución miscelánea fiscal para comprobar gastos en el extranjero. ¿Sale? Continuando con el siguiente párrafo, tratándose de gastos de viaje destinados a la alimentación, estos solo serán deducibles hasta por un monto que no exceda de 750 pesos diarios por cada beneficiario. Ojo, si mandaste a 3 y mandaste a 4, 750 pesos diarios por cada beneficiario, por cada uno de ellos. Esto tratándose de alimentación. Si te gastaste 800, si te gastaste 900, lo que excede es no deducible. ¿Va? Entonces ya tenemos otra serie de requisitos, además de que deba de haber una relación de subordinación o de representación, debe de haber también, debes de respetar estos montos límites. ¿Sale? Cuando los mismos se eroguen en territorio nacional o 1500 cuando se eroguen en el extranjero. Hay dos montos límites, 750 en territorio nacional, 1500 en el extranjero. Y si es en el extranjero, deberás de reunir los comprobantes que cumplan con lo que establece la resolución miscelánea fiscal para comprobantes de gastos en el extranjero. ¿Va? Cuando la documentación que ampara el gasto de alimentación, el contribuyente únicamente acompaña el comprobante fiscal relativo al transporte, la deducción a que se refiere este párrafo solo procederá cuando el pago se efectuó mediante tarjeta de crédito de la persona que realice el viaje. Otro de los requisitos es que sea pagado con tarjeta de la persona que realice el viaje. Si lo vas a reintegrar, ¿sí? Si lo vas a entregar con anticipación desde que pagas el sobrerecibo, bueno, ahí tendrás que cumplir con la primera parte de este párrafo, que es decir, que se encuentre dentro del mismo comprobante fiscal digital. ¿Va? Así es que hay que tener cuidado con esto porque, te comento, eso es un tema que tiene varias aristas y tiene también sus claroscuros. Si me lo preguntas en lo personal, más oscuros que claros. Siguiente párrafo. Los gastos de viaje destinados al uso o goce temporal de automóviles y gastos relacionados serán deducibles hasta por un monto que no exceda de 850 pesos diarios cuando se eroguen en territorio nacional o en el extranjero y el contribuyente acompañe el comprobante fiscal o la documentación comprobatoria que ampare el hospedaje o transporte. Ojo con esto. Debes de reunir los requisitos si fue en el extranjero, conforme a lo que establece resolución miscelánea fiscal, si fue en territorio nacional, el CFDI correspondiente. 850 pesos como límite cuando se erogue en territorio nacional o en territorio extranjero. Aquí no hay dos límites, es únicamente 850. Los gastos de viaje destinados a hospedaje solo serán deducibles hasta por un monto que no exceda de 3,800 pesos diarios cuando se erogue en el extranjero y el contribuyente acompañe la documentación comprobatoria que los ampare la relativa al transporte. Ahora, este monto límite de los 3,850 pesos diarios de hospedaje aplica únicamente en el extranjero y como no hace una precisión de territorio nacional, nos da a entender que en territorio nacional no hay un límite como si lo hay en territorio extranjero. Considéralo también. Para finalizar, el último párrafo de esta fracción,
cuando el total o una parte de los viáticos o gastos de viaje con motivo de seminarios o convenciones efectuados en el país o en el extranjero formen parte de la cuota de recuperación que se establezca para tal efecto y en el comprobante fiscal o la documentación comprobatoria que los ampare no se desglose el importe correspondiente a tales erogaciones, solo será deducible de dicha cuota una cantidad que no exceda el límite de gastos de viaje por día destinados a la alimentación a la que se refiere esta fracción. La diferencia que resulte conforme este párrafo no será deducible. Esta precisión es únicamente para los gastos que están relacionados con viajes con motivo de seminarios o convenciones. Mandaste a un ejecutivo o a uno de tus ejecutivos o a alguno de tus trabajadores a una capacitación, a una convención. Y el costo ya incluye todo, incluye los eventos, las conferencias, el seminario, el hospedaje, la alimentación y la transportación, que de hecho es muy común que muchas empresas te ofrezcan el paquete completo, ¿verdad? Pagas una sola cuota y eso ya te incluye los gastos de transportación del avión, la transportación del aeropuerto al hotel, las 3 comidas en el hotel, el hospedaje y el costo del evento de capacitación. En estos casos hay que solicitarle al proveedor que te desglose en el comprobante cuál cantidad corresponde a la convención tal cual, a la capacitación, cuánto corresponde a los gastos de alimentación, cuánto corresponde al hospedaje y cuánto corresponde al transporte, porque si no, este último párrafo te dice que solo va a ser deducible de toda la cuota una cantidad que no exceda del límite de gastos de viaje por día destinados a alimentación. Ojo con esto, porque si no te lo desglosan, solamente te vas a poder deducir hasta el monto límite de alimentación. La diferencia se considerará no deducible. ¿Sale? Así es que hay que tenerle cuidado a estos gastos o erogaciones que tenemos por conceptos de viáticos. Continuando con la siguiente fracción, notarás que nos saltamos algunas fracciones, como te adelanté al principio de la sesión. No vamos a abarcarlos todos, tardaríamos mucho. Además, solo vamos a enfocarnos en aquellos que presentan mayor complicación o a los que menos atención les ponemos al final cuando tratamos de determinar nuestros no deducibles. Fracción 13. Los pagos por el uso o goce temporal de aviones y embarcaciones que no tengan concesión o permiso del gobierno federal para ser explotados comercialmente. Tratándose de pagos por el uso o goce temporal de casas habitación, solo serán deducibles en los casos que se reúnan los requisitos que señala el reglamento de la ley. Las casas de recreo en ningún caso serán deducibles. Ojo con esto también, cuando tenemos este tipo de transportes privados de aviones o embarcaciones, deben de contar con concesión del gobierno federal para ser explotados comercialmente. Siguiente párrafo, tratándose de automóviles, solo serán deducibles los pagos efectuados por el uso o goce temporal de automóviles hasta por un monto que no exceda de 200 pesos diarios por automóvil o 285 diarios por automóvil cuya propulsión sea a través de baterías eléctricas recargables, así como por automóviles eléctricos que además cuenten con motor de combustión interna o con motor accionado por hidrógeno, siempre que además de cumplir con los requisitos que para la deducción de automóviles establece la fracción segunda del 36, los mismos sean estrictamente indispensables para la actividad del contribuyente. Nuevamente, que el gasto por pago de renta de vehículos sea estrictamente indispensable, que no exceda de 200 pesos diarios o 285 tratándose de eléctricos o híbridos. Todo lo que exceda se considera no deducible. Atención con esto, 200 pesos diarios, ¿va? ¿Esto qué quiere decir? Que si la renta diaria del automóvil son 1,000 pesos, entonces 800 pesos son no deducibles. Lo dispuesto en este párrafo no será aplicable tratándose a la arrendadora siempre que los destinen exclusivamente al arrendamiento durante todo el periodo que les sea otorgado su uso o goce temporal. Esto es en caso de que se arrienden en lugar de darle su uso como un gasto estrictamente indispensable. Continuando con la fracción 14, las pérdidas derivadas de la enajenación, así como por caso fortuito o fuerza mayor de los activos cuya inversión no es deducible conforme a lo dispuesto por esta ley. Es decir, aquellas erogaciones no deducibles si llegaras a tener pérdida
por enajenación o caso fortuito, no va a ser deducible. ¿Por qué? Porque la inversión tampoco se considera deducible. Fracción 15. Los pagos por conceptos de impuesto al valor agregado o del impuesto especial sobre producción y servicio que el contribuyente hubiera efectuado y el que le hubieran trasladado. No se aplicará lo dispuesto en esta fracción cuando el contribuyente no tenga derecho a acreditar los mencionados impuestos que le hubieran sido trasladados o que hubiera pagado con motivo de la importación de los bienes y servicios que correspondan a gastos o inversiones deducibles en los términos de esta ley. Esto también ya lo sabemos, no es un gasto deducible el IVA o el IEPS que pagas que te trasladan, salvo que como contribuyente no tuvieras derecho al acreditamiento, ¿vale? Es decir, que tus actividades fueran completamente exentas de IVA. Entonces sí, vas a acumular la parte del impuesto que se trasladó como si se tratara del gasto, que esto también ya lo sabemos, pero aquí está el fundamento, fracción 15 del 28. Tampoco será deducible el impuesto al valor agregado ni el impuesto especial sobre producción y servicios que le hubieran trasladado al contribuyente, ni el que hubiera pagado con motivo de la importación de bienes o servicios cuando la erogación que dio origen al traslado o al pago no sea deducible en los términos de esta ley. Ojo, que no sea deducible porque no se considere estrictamente indispensable o porque no haya podido acreditarse la razón de negocios. Ojo con esto, porque también esto viene muy fuerte el tema de poder acreditar, poder demostrar la razón de negocios en el caso de ciertas inversiones o ciertas erogaciones. Hay que tener cuidado con esto. Fracción 20, el 91.5% de los consumos en restaurantes. Lo que quiere decir que el restante sí va a ser deducible, es decir, el 8.5% nada más va a ser deducible. Para que proceda la deducción de la diferencia, el pago deberá hacerse invariablemente mediante tarjeta de crédito, de débito o de servicios o a través de los monederos electrónicos que al efecto autoriza el Servicio de Administración Tributaria. Ojo, si lo pagas con cheque, si lo pagas por transferencia, no va a ser deducible. Dice la fracción 20, invariablemente deberá de hacerse con tarjeta, crédito, débito, servicios o monedero electrónico que para tal efecto haya autorizado el SAT. ¿Sale? Siguiente párrafo, serán deducibles al 100% los consumos en restaurantes que reúnan los requisitos de la fracción quinta de este artículo, viáticos en el rubro de alimentación, sin que exceda los límites establecidos. Es decir, va a ser 100% deducible hasta el límite. Lo que exceda del límite ya no es deducible. Recuerda, en ningún caso los consumos en bares son deducibles. Ojo con esto. ¿Qué pasa cuando vas y no solamente la fracción 20, sino también la fracción quinta? ¿Qué pasa cuando vas a facturar un gasto de alimentación en un lugar en el que no solamente se sirven alimentos, sino que además se sirven bebidas alcohólicas y que además dentro del gasto o parte de la cuenta incluye alguna bebida que se considere alcohólica? ¿Qué pasa en estos casos? ¿Es deducible o no es deducible? ¿O solamente le restas el importe de lo que te facturaron por bebidas alcohólicas? Ojo, recomendación. Si esto ocurre, si esto llega a ocurrir y vas a meter la deducción, tanto para el quinto como para el 20 del 28, no importa para cuál de los dos, solicita que te lo facturen por separado, ¿sí? O es más, lo que es consumo de bebidas alcohólicas, pues que no te lo facturen, al final de cuentas lo facturen o no va a ser deducible, pero corres el riesgo de que si te lo facturan en el mismo, puedas caer en un criterio de no deducibilidad. ¿Por qué? Porque dice que en ningún caso los consumos de bares serán deducibles. No habla específicamente de bebidas alcohólicas, porque no dice en ningún caso los consumos de bebidas alcohólicas en bares serán no deducibles. Únicamente dice los consumos en bares. Si hablamos de un restaurant bar o de un pub o de este tipo de locales en donde se sirven preponderantemente bebidas alcohólicas, pero que también sirven alimentos, pues podemos caer en este criterio de no deducibilidad. Recomendación: pide que solo te facturen la parte de consumo de alimentos que no incluya bebidas alcohólicas. Lo que incluye bebidas alcohólicas ni siquiera vale la pena que pidas una factura porque no la vas a poder hacer deducible. ¿Sale? Hay que ponerle atención también a esta cuestión.
Siguiente fracción, fracción 21, los gastos en comedores que por su naturaleza no están a disposición de todos los trabajadores de la empresa y aun cuando lo estén, estos excedan de un monto equivalente a un salario mínimo general diario del área geográfica del contribuyente por cada trabajador que haga uso de los mismos. Eh, Esto para el caso de cuando tienes comedores que ponen a disposición, por ejemplo, maquiladoras, se me ocurre el ejemplo de las maquiladoras, cuando una parte la paga el patrón como parte de su paquete de previsión social o de prestaciones de previsión social y una parte la paga el empleado, ojo con la redacción, adicionado con la cuota de recuperación que paga el trabajador por este concepto, tanto el que paga por concepto de cuota de recuperación directamente al servicio de comedor como la cuota que le trasladas como forma onerosa para cumplir con el requisito de no integrarlo para efectos de base de cotización. Ojo, son dos diferentes, no te vayas a confundir. Una cosa es el costo que le trasladas para que los gastos de alimentación o la alimentación se considere onerosa en términos de la ley del Seguro Social, y otra es la cuota de recuperación que paga el trabajador directamente al servicio de comedor para completar el servicio de alimentación, que es muy común que en las maquiladoras, por ejemplo, te dan el platillo, el que va incluido en tu paquete de prestación social, y también te dan la opción de elegir el especial, ¿no? Que lo cambies por otro tipo de comida pagando una diferencia. A esto se refiere la otra cuota de recuperación. O que pagas porque te cambien la bebida, que generalmente es, no sé, un agua de este tipo de aguas que se preparan con concentrados o en polvos y te lo cambian por un refresco, ¿no? Entonces a esto se refiere la cuota de recuperación adicional, ¿va? Considéralo porque aunque no se lo prestes a todos en general, si excede de un salario diario, ya no es deducible, ¿va? Considéralo. El límite que establece esta fracción no incluye los gastos relacionados con la prestación del servicio de comedor, como son mantenimiento de laboratorios o especialistas que atienden a la calidad e idoneidad de los alimentos servidos en los comedores a los que se refiere el párrafo anterior. Así es que también ponle atención a tus gastos de comedores. ¿Son deducibles o son no deducibles? De entrada, se los das a todos los trabajadores en general, que también hay una reglamentación de cómo se cumple el requisito de generalidad. Si nos vamos a el apartado que habla al respecto de previsión social, búscalo, te recomiendo también. Igual a lo mejor más adelante hacemos un serial de previsión social, pero búscalo en la ley del impuesto sobre la renta y en el reglamento de cómo se da cumplimiento al requisito de generalidad en el caso de este tipo de prestaciones. Siguiente fracción, fracción 26, las cantidades que tengan el carácter de participación en la utilidad del contribuyente o estén condicionadas a la obtención de esta, ya sea que correspondan a trabajadores o a miembros de consejos de administración, a obligacionistas o a otros. Ojo con esto. Como ya sabemos, la PTU, la participación de los trabajadores en las utilidades, no es una erogación deducible. Bien es cierto que la ley nos habla acerca de una disminución que podemos hacer de los montos que pagas de PTU en el ejercicio, no los montos de la PTU del ejercicio, sino los que pagaste en el ejercicio, que se puedan disminuir para efectos del impuesto sobre la renta. Ojo, esto es una cosa distinta a que la PTU sea deducible. Son dos cosas diferentes. Siguiente, la fracción 26 nos habla de este tipo de pagos que tienen carácter de participación en la utilidad del contribuyente. Ojo, que tienen ese carácter, mas no habla específicamente del pago de la PTU tal cual, que ya sabemos que la PTU es no deducible. ¿Qué nos quiere decir con cantidades que tengan el carácter de participación en la utilidad del contribuyente? Ojo, que tenga esta calidad o que esté condicionada a la obtención de esta, es decir, que haya una condición que una vez que se cumpla, se pague y que además esté relacionada con la obtención de una utilidad. Por ejemplo, las empresas que pagan bonos por meta. Si este mes cumplimos la meta trimestral, hay bono. ¿Qué pasa con este tipo de bonos a los que llamamos bonos de productividad, bonos de producción, incentivos de producción, incentivos de productividad, incentivos o cuota de ventas o cuota de ingresos? Hay que tener mucho cuidado con esto.
porque si dichas prestaciones están condicionadas a que se obtenga una utilidad, entonces caemos dentro de lo que nos dice la fracción 26. Por lo tanto, serán no deducibles. Algunos en su criterio dirán, bueno, lo que pasa es que yo ese tipo de prestaciones las considero 100% grabadas para el trabajador, le retengo y aparte las meto a base de cotización, cotizo y pago pago seguro social. Eso es distinto, es completamente distinto. Una cosa es que sea un ingreso para el trabajador, otra cosa es que para ti represente una cantidad erogada por participación en la utilidad o por una condición a obtener utilidad. ¿Sale? Así es que hay que tener mucho cuidado con esto, hay que empezar a establecer muy bien estas políticas de este tipo de prestaciones, cuándo aplican, cómo aplican, por qué aplican y cuál es la condición para que se obtengan, porque si no podemos caer en este término de la fracción 26 del artículo 28 y entonces todo lo que tú pagues por estos conceptos no va a ser deducible. ¿Sale? Así es que también hay que tenerle cuidado a esto y hay que ponerle bastante atención. Fracción 30, ya para terminar con el tema de no deducibles, fracción 30, los pagos que a su vez sean ingresos exentos para el trabajador, hasta por la cantidad que resulte de aplicar el factor de 0.53 al monto de dichos pagos. El factor al que se refiere este párrafo será del 0.47 cuando las prestaciones otorgadas por los contribuyentes a favor de sus trabajadores, que a su vez sean ingresos exentos para dichos trabajadores, en el ejercicio del que se trate no disminuyan respecto a las otorgadas en el ejercicio fiscal inmediato anterior. Es bien común, es muy común caer en este criterio de decir, claro, pues no les disminuí prestaciones, yo les seguí pagando lo mismo exentos de gravados. Pero esto no tiene que ver con la cantidad que le pagas, sino con la proporción de estas prestaciones con respecto a las que sí son grabadas 100%. Por esto es que se establece una regla de carácter general a través de la resolución miscelánea fiscal que nos indica cómo vamos a determinar si aumentó o disminuyó este tipo de prestaciones exentas pagadas a los trabajadores para poder saber si te vas a aplicar el 0.53 o te vas a aplicar el 0.47. Al respecto de esto, la resolución miscelánea fiscal para el ejercicio 2021 nos dice a través de la regla 3.3.1.29 procedimiento para cuantificar la proporción de los ingresos exentos respecto del total de las remuneraciones. Para los efectos del artículo 28 fracción 30, la que acabamos de platicar, para determinar si en el ejercicio disminuyeron las prestaciones otorgadas a favor de los trabajadores, que a su vez sean ingresos exentos para dichos trabajadores, respecto de las otorgadas en el ejercicio fiscal inmediato anterior, se estará lo siguiente. Primera fracción. Se obtendrá el cociente que resulte de dividir el total de las prestaciones pagadas por el contribuyente a sus trabajadores efectuadas en el ejercicio entre el total de remuneraciones y prestaciones pagadas por el contribuyente a sus trabajadores en el ejercicio. Fracción segunda. Se obtendrá el cociente que resulte de dividir el total de las prestaciones pagadas por el contribuyente a sus trabajadores efectuadas en el ejercicio inmediato anterior entre el total de remuneraciones y prestaciones pagadas por el contribuyente a sus trabajadores efectuadas en el ejercicio inmediato anterior. Fracción tercera. Cuando el cociente determinado conforme a la fracción primera de esta regla sea menor que el cociente que resulte conforme a la fracción 2, se entenderá que hubo una disminución en las prestaciones otorgadas por el contribuyente a favor de los trabajadores que a su vez sean ingresos exentos para este, por los cuales no podrá deducir el 53% de los pagos que a su vez son ingresos exentos para el trabajador. Resumiendo un poco toda esta terminología técnica, vas a tomar, según nos dice la fracción primera, vas a tomar el total de las prestaciones exentas del ejercicio del que se trata, las vas a dividir entre el total de todo lo grabado y lo exento del ejercicio del que se trata y vas a obtener el primer cociente. Luego te vas a ir al ejercicio inmediato anterior, vas a tomar el total de los exentos y lo vas a dividir entre la sumatoria del total de grabados más exentos para obtener el cociente 2. Una vez que obtuviste ambos cocientes los vas a comparar. De la comparación, si resultó mayor el primero que el segundo, entonces te vas a aplicar o el 53 o el 47. ¿Sale? Vamos a verlo ahorita con un ejemplo en números. Antes de pasar al ejemplo, continúa la regla en su último párrafo.
para determinar el cociente señalado en las fracciones 1 y 2 de esta regla, se considerarán entre otras las siguientes erogaciones. Y hace un listado de 27 erogaciones. Recomendación: dentro de tu catálogo de cuentas contables, tenemos la costumbre de tener una única cuenta en gastos que se llama sueldos y salarios, y ahí aventamos todo. Ojo, esto está mal. ¿Por qué? Porque primero hay que separarlos por rubros, y después también, si tienen partes grabadas y exentas, pues habrá que separarlos las partes grabadas y exentas, ¿va? Esto es una recomendación que te va a ayudar bastante cuando tengas que llegar a este paso de determinar esta proporción. ¿Por qué? Pues únicamente vas a generar tu reporte acumulado de estas cuentas y ya las vas a tener separadas, lo grabado de lo exento, ¿va? Nos dice el listado de erogaciones: sueldos y salarios, rayas y jornales, gratificaciones y aguinaldo, indemnizaciones, prima, etcétera, etcétera. Cosa curiosa de este listado, en este listado nos habla de participación de la utilidad en la empresa, pero también resulta un poco confuso, porque recordarás que ya platicamos que aquellos pagos que tienen carácter de participación en las utilidades de las empresas y la PTU por sí misma no son deducibles. Entonces, ¿por qué lo meten aquí a este procedimiento? Solamente el SAT sabe en su reglamentación. Hay que seguirla. Recomendación: haz tu desglose de prestaciones en estas 27 categorías. Sé que son muchas, a lo mejor algunas no las ocupas. Si no las ocupas, no pasa nada, elimínala, quítala, bríncala. Pero recomendación: hay que clasificar todo lo que estamos pagando por sueldos y salarios, por lo menos en estas 27 clasificaciones. Y una vez que la hicimos en esas 27 clasificaciones, habrá que separar la parte grabada de la parte exenta para poder identificar por separado cuánto grabó y cuánto exentó. Ojo, sé que de entrada suena como un más trabajo administrativo, pero créeme que al final, cuando tengas que determinar esta proporción, va a ser de gran ayuda que desde el principio tú hayas empezado a segmentar esta información en estas 27 categorías y posteriormente en partes grabadas y partes exentas. Vamos a verlo ahora sí en números, cómo quedaría en el ejemplo. Tengo respecto del ejercicio 2020 un total de prestaciones exentas de 1.253.000. Lo voy a dividir entre la sumatoria del grabado y exento. Ojo, estos 3.720.000, estos ya incluyen estos, ¿va? Te hago énfasis y algunos dirán, vaya, esto que acabas de precisar es elemental, pero créeme que en la práctica es bien común, más común de lo que te imaginas, que dividan el grabado entre el exento. No, es el exento entre la sumatoria del grabado y el exento. Esto quiere decir que aquí en los 3 millones ya se están incluyendo estos 1.253.000. ¿Sale? Entonces, de acuerdo a la primera fracción de esta regla, ya obtuvimos el cociente 1, que es el que corresponde al ejercicio del que se trata. Vete al ejercicio inmediato anterior y haces exactamente lo mismo. Tomas todos tus exentos, lo divides entre la sumatoria de grabados y exentos, y nuevamente preciso, estos 3.660.000 ya incluyen la sumatoria de estos exentos y obtenemos el cociente del ejercicio inmediato anterior. Siguiente paso, que es el paso de la fracción tercera. Vamos a comparar ambos cocientes. Cociente 1 es mayor o menor que cociente 2. Si el cociente 1 es mayor que el cociente 2, quiere decir que no hubo disminución en la proporción de prestaciones exentas, por lo que tu factor de no deducibilidad va a ser del 0.47. Si por el contrario el cociente 1 hubiera sido menor que el cociente 2, entonces se entendería que sí hubo una disminución. Por lo tanto, en lugar de aplicarte el no deducible del 0.47, hubieras tenido que aplicarte el del 0.53. ¿Cómo hago ahora sí para saber en números cuánto deduzco y cuánto no? Tomas el total de exentos de tu ejercicio actual, le aplicas el factor de no deducibilidad y el resultado va a ser el no deducible. Ahora bien, obtén la diferencia de la sumatoria total de tus prestaciones menos la cantidad no deducible
Ojo, esto es únicamente de los exentos y el resultado va a ser la cantidad deducible. ¿Va? Está un poco revuelto, puede ser que a lo mejor te parezca un poco complicado, pero créeme, una vez que empezamos a clasificar las prestaciones de la manera en la que te acabo de comentar, esto al final del ejercicio va a ser lo más fácil del mundo. Porque ya lo vas a tener todo clasificado, solamente habrá que vaciarlo en una hojita de Excel, clasificarlo, sumarlo, obtener los cocientes, preparas tu papel de trabajo, haces tu registro y es todo lo que tienes que hacer. ¿Sale? Con esto terminamos la sesión del día de hoy. Espero que te haya sido de utilidad. Espero que apliques esto que acabamos de platicar ahora que ya estás por presentar tu declaración anual de personas morales. Si llegas a tener alguna duda en lo particular, adelante con confianza. Ya les había comentado en sesiones anteriores, pueden mandarnos mensaje con sus dudas en lo particular. Trataremos de darles el seguimiento en lo particular. Si de pronto vemos que se vuelve un tema más general que particular, vamos a plantear también hacer una sesión para resolverlo. Antes de despedirnos, aprovechamos para invitarte a los eventos que tenemos programados para el mes de febrero. Ya les habíamos hecho la invitación en el pasado. Vamos a tener taller de viáticos, tratamiento fiscal y sus implicaciones laborales y de seguridad social. Si te interesó el tema que acabamos de tocar de viáticos, vamos aquí a explayarnos mucho más a fondo en este tema, cómo hago para deducir, cómo hago para comprobar, qué requisitos debo de contener y cuál es todo el fundamento legal de esto. Martes 16 de febrero de 10 de la mañana a 1 de la tarde. También tenemos programado para de ese martes al siguiente el taller de teletrabajo, sus implicaciones en la Ley Federal del Trabajo, Ley del Seguro Social, del Impuesto sobre la Renta, Ley del IVA y Ley del Infonavit, ya que esta última reforma laboral que se publicó, pues tiene varias aristas que tocan muchos puntos, tanto laboral como seguridad social como fiscal. Así es que hay que ponerle atención. Vamos también a explayarnos mucho en este tema. Vamos a desglosar toda la reforma que viene en el tema de teletrabajo, cómo hago para establecer controles, cómo hago para deducir gastos relacionados con teletrabajo, obligaciones de los trabajadores, obligaciones de los patrones, cumplimiento, contrato, etcétera, etcétera, etcétera. Este lo tenemos programado para el siguiente martes 23 de febrero de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Ya lo sabes, si tomaste esta sesión, tienes un precio especial, solamente es cuestión de que nos mandes un mensaje y lo solicites. Te recuerdo, la siguiente sesión que tenemos programada del tema de informática para contadores es para el día 18 y creo que la última es para el día 25. Te invitamos a que nos sigas, ahí vamos a estar publicando los lives para que te unas, para que lo agendes y lo tengas presente. Por mi parte sería todo. Agradezco bastante a los que estuvieron conectados, agradezco también a los que van a ver después a reproducir esta sesión que se queda grabada. Quedo a sus órdenes, que tengan excelente tarde.